Hola, buenos días a todos, buenos días en Canarias, buenos días a aquellos que nos estéis viendo desde otras partes de España, desde la península ibérica o puede que incluso desde otras partes del mundo, que es lo fantástico de las presentaciones virtuales. Hoy vamos a hablar de nuevas tecnologías en vehículos eléctricos y quería empezar presentándome. Mi nombre es Álvaro Sauras, soy jefe técnico de la revista más vendida de España de coches, Autofácil, también de Evo y también de autofácil.es. Y como me vais a ver en pequeñito durante el resto de la ponencia, he decidido empezar con una foto mía para explicaros, a ver si acierto, clic, mejor cuál es mi trabajo. Perfecto. Como os he explicado, soy jefe técnico de toda la editorial Luike. En Luike tenemos un montón de revistas, aparte de Autofácil, hacemos Evo también, hacemos todoterreno, hacemos anuarios. Y esto no es muy relevante para la charla, pero sí es relevante desde el punto de vista de que nos invitan a un montón de presentaciones en las que tenemos la oportunidad de ver los coches de esta manera. Es decir, tenemos la oportunidad de ver los coches como realmente son por dentro y de preguntar toda clase de cuestiones tecnológicas y las marcas suelen estar bastante dispuestas a respondernos, en especial Porsche. Eso que estáis viendo ahí seccionado es un Porsche Taycan, un coche eléctrico relativamente nuevo. Y voy a hacer muchas referencias durante esta ponencia al Porsche Taycan porque representa un exponente bastante elevado en cuanto a nuevas tecnologías en electrificación, en automoción eléctrica. Muchas de las novedades que vamos a ver en los próximos 5 o 10 años están en este coche. No voy a hablar solo de este coche, pero como además Porsche nos proporciona material gráfico extremadamente bueno, sí me voy a referir muchas veces a él. Al principio de la movilidad, en el año 2010, de la movilidad eléctrica, lo que teníamos eran cosas como el Mitsubishi i-MiEV o, por ejemplo, el Nissan Leaf. Eran coches eléctricos
Please don't leave. Please don't leave. There were dreams that may be shattered now, I know. But it seems that we can capture yet to glow. Please don't leave. I love you more than words can say. Please don't leave. Although I have a price to pay. Please don't leave. That may be shattered now, I know. But it seems that we can capture yet to glow. There were dreams that may be shattered now, I know. But it seems that we can capture yet to glow. There were dreams
then maybe shattered. Now I know what he'll see. That we can capture yet grow. Cuando te encontré tu emoción, sintió mi corazón, le hiciste estremecer y suspiró por ti. Cuando te besé, tu emoción, sintió mi corazón, qué extraña sensación sentí dentro de mí. Cuando te estreché entre mis brazos, cuántas cosas nos dijimos, qué emoción sentimos los dos, tanto tú como yo. Cuando te encontré, qué emoción sintió mi corazón, y no quiero pensar que te olvides de mí, que te olvides de mí, que te olvides de mí. Ain't no way for me to love you if you want. Let me. It ain't no way for me to give you all you need. If you won't let me give all of me, I know that a woman's duty is to have that love man, and that's the way it was for me. Oh, but how can I give you all the things I can if you're tying both of my hands? Oh, it ain't no way. Ain't no way. Ain't no way. Ain't no way.
way, baby. Ain't no way. It ain't no way for me to love you if you won't let me. Stop trying to be someone I'm sorry to this man who paid too much for what he got. And if you need me, like you say how you do. Oh, baby, don't you know? It ain't no way. I said that it ain't no way, it ain't no way, it ain't no way, baby. No. Just say it ain't no way. It sure ain't no way. It ain't no way for me to love you if you won't let me. Ain't no way if you won't let me. The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. While combing my hair now, and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Forever, ever, you stay in my heart, and I will love you forever, ever. Together, together, I run for the bus stand, but while riding I think of us I say a little prayer for you. That work I just take time, and all through my coffee break down, I say a little prayer for you. Forever, ever, ever, stay in my heart, and I will love you forever, ever. Together, together, it must be to live without you. Would only be heartbreak for me. Nobody but me. Forever, ever, ever, stay in my heart, and I will love you forever, ever. Together, together, it must be to live without you. Would only be heartbreak for me. My darling, believe me, for me there is no other you. Please love me too. I'm in love with you. Answer my prayer, baby. Answer my prayer. Say you love me too. Answer my prayer. Answer my prayer, baby. Answer my prayer. And forever, ever, I will love you forever, ever. Together, together, together. How it must be to live without you. Would only be heartbreak for me. Oh, nobody
Now believe me, for me there is no one. Please love me too. This is my prayer. Answer my prayer, loving. This is my prayer. Answer it right now, baby. Say you love me too. Answer my prayer. This is my prayer, baby. Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, when she passes, goes by. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, when she passes, goes by. Oh, but he watches so sadly. How can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly. But it's then when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the gal from Ipanema goes walking, and when she passes, she smiles, but she doesn't see. É melhor ser alegre que ser triste, alegria é melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza, é preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba, não.
Fazer samba não é contar piada. Quem faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração. Porque o samba é a tristeza que balança. A tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem no samba, não. Porque o samba nasceu lá na Bahia. Se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Põe um pouco de amor numa cadência, vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem um samba, não. Porque o samba nasceu lá na Bahia. Se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Sonhando acordada, lembrava do que então seria estar com você por um dia ou pra sempre. Pensava que então esse dia iria pra sempre, pois quando canto sem parar tudo vira canção. É o meu amor, é o meu amor. Eu só quero cantar pra você.
Sabia no fundo que esse dia era pra sempre. E sempre vou cantar esta canção de puro amor. Não sei bem porquê, é o meu amor. Este som me leva a você. Cucu, cucu, não sei bem porquê, me leva a você. Este som, esta canção de amor. Cucu, cucu, é o meu amor, é o meu amor. Este som me leva a você. É o meu amor. Este som, esta canção de amor. I'm a fool to want you. I'm a fool to want you. To want a love that can't be true. A love that's fair, or others too. I'm a fool to hold you. Such a fool to hold you. To seek a kiss, not mine alone. To say the devil has known. Time and time again, I said I'd leave you. Time and time again, I went away. But then, would come the time when I would need you. And once again, these words I'll have to say. I'm a
to warn you that really I need you. I know it's wrong, it makes me wrong, but right or wrong, I can't get along without you. Can't get along without you. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passou também. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passou também. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, São Nicolau. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, São Nicolau. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passou também. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passou também. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, São Nicolau. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, São Nicolau. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, São Nicolau. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, São Nicolau. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, São Nicolau. Saudade, saudade, saudade desse minha terra.
magic spell you cast. This is love, the iron rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love and iron rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday word seems to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be La Vie en Rose. Ok. Hola, muy buenos días y sinceramente muchas disculpas por la espera. Ha habido un problema técnico y mientras vosotros estabais ahí esperando, yo desgraciadamente he hecho la presentación entera sin saber que no estaba conectado. Seguramente ha sido culpa mía y en estos momentos estoy rebobinando las diapositivas a toda velocidad para volver a empezar desde el principio. Quiero pediros muchísimas disculpas por este problema técnico que hemos tenido, ¿vale? Vamos a ver, sí, esta vez, ahora sí que estamos funcionando. Seguimos a la espera, dicen, lo bueno es que llegué tarde pero ya no me la pierdo, la banda sonora es bastante buena, creía que llegaba tarde. Lo siento muchísimo, no sé, ha sido culpa mía. He pensado que todo iba bien, esta vez voy a ir comprobando progresivamente que no tenemos ningún problema. Voy a intentar empezar como he empezado hace 43 minutos exactamente, compartiendo mi presentación, que creo que ahí está, bien, compartiendo mi presentación y contándoos quién soy. Voy a salir de esta pantalla y me voy a ir al PowerPoint. Contándoos quién soy, bueno, ya sabéis, lo habéis leído, soy Álvaro Sauras. He puesto una foto ahí grande porque supongo que durante el resto de la charla, si la suerte nos acompaña, me vais a ver un poco en pequeñito. Y, bueno, pues creía que por lo menos me veréis a un tamaño normal durante un ratito. Soy jefe técnico de Autofácil, que es la revista de coches más vendida de España actualmente, y del resto de las publicaciones de la editorial Luike, que también son Evo, Todoterreno, etcétera, ¿vale? Ahí tenéis 3 de ellas. Esto no es muy relevante para la charla, pero sí lo quiero traer a colación por el hecho de que, gracias a la posición privilegiada de periodista del motor que disfruto, vamos a un montón de presentaciones, voy a un montón de presentaciones y en esas presentaciones nos enseñan cosas como esta. Es cierto que las presentaciones de Porsche son considerablemente mejores que las del resto de marcas y nos enseñan coches, pues como podéis ver ahí, totalmente seccionados y sobre todo responden todas las dudas e inquietudes técnicas que tengamos. De manera que estas presentaciones son una buena forma de ver por dónde van a ir los derroteros dentro del mundo de la automoción y especialmente dentro de la automoción eléctrica. Bien, vamos a empezar por el principio. El principio era el Mitsubishi i-MiEV y el Nissan Leaf en el año 2010, 2011, 2012. Eran coches eléctricos relativamente sencillos, sota, caballo y rey. Tenían su batería, su inversor, su motor, su transmisión de una marcha, iban las ruedas y punto. Funcionaban y con que funcionasen ya nos dábamos con un canto en los dientes. Sin embargo, con el tiempo las cosas se han ido sofisticando, ¿eh? Ahora tenemos coches como, por ejemplo, este Taycan, que tiene un aspecto bastante más complejo que un Nissan Leaf, o como, por ejemplo, este Lucid Air, que solo se puede comprar en Estados Unidos
y que también tiene un aspecto bastante más complejo que un IMIEF o que, por ejemplo, un LIF. Lo que quiero decir con esto es que al principio todo era sencillo desde el punto de vista de la técnica, de lo que había debajo de la chapa. Y pensábamos que todo iba a seguir siendo sencillo por el resto de los siglos. Lo que ocurre es que si haces un coche eléctrico, tienes que tomar un montón de decisiones y cuando las tomas vas sofisticando las cosas progresivamente, vas introduciendo escalones de mejora. De manera que empezamos con esto y hemos acabado, por ejemplo, con lo que hay debajo de la piel de un Taycan, que quieras que no, es bastante más sofisticado que sencillamente pila, inversor, motor, ruedas. ¿Vale? Y de esto vamos a hablar, de cómo cada uno de los campos que he mencionado antes, que he mostrado antes en la diapositiva, en esta diapositiva, cómo cada uno de estos apartados se está sofisticando y cuáles son las nuevas tecnologías que están apareciendo. Y para que esto tenga un poco de sentido, vamos a hacer un recorrido en el sentido de las agujas del reloj, valga la redundancia, yendo desde lo que es la carga, la batería, después el inversor, después el motor, después la transmisión y finalmente las ruedas. ¿Vale? Vamos a empezar, como he dicho, con la recarga, metiendo energía dentro de la batería. A la hora de recargar un coche tenemos dos opciones. Hacerlo con tensión con corriente alterna o con corriente continua. Con corriente alterna es lo que hacemos en casa cuando recargamos el coche. Y lo hacemos mediante una cosa que se llama el cargador embarcado, que es eso que está debajo de la estrellita que he pintado ahí. O si preferís, aquí tenéis otra vista de un cargador embarcado o aquí tenéis otra vista de un cargador embarcado. El cargador embarcado tiene como misión transformar la corriente alterna en corriente continua para cargar las baterías adaptando también la tensión y es básicamente como el cargador de un ordenador portátil, solo que en grande. Hasta hace poco los coches venían con cargadores embarcados de 3,6 o de 7,2 kilovatios de potencia. Sin embargo, la tendencia ahora es de montar cargadores embarcados de 11 kilovatios de potencia, como por ejemplo en el Taycan o como por ejemplo en los Peugeot de 2008 y E208, o como por ejemplo de 16,7 kilovatios de potencia en los Tesla Model S y Model 3. Un cargador embarcado más potente es más caro, más pesado y más voluminoso. Sin embargo, ofrece dos ventajas. La primera es que el mundo se está llenando literalmente de puntos de carga semirápidos, que los llaman. Es decir, puntos de carga que ofrecen tensión en corriente alterna hasta 22 kilovatios de potencia. Y para aprovecharlos necesitamos un cargador embarcado suficientemente potente para ir a un supermercado y que cuando volvamos experimentemos cierta ganancia de autonomía, algo que podamos ver y que nos haga sentir bien. O, por ejemplo, cuando vayamos a un sitio, a un hotel y dejemos el coche cargando toda la noche después de un viaje, tengamos la seguridad de encontrárnoslo completamente cargado al día siguiente, aunque solo hayan pasado 6 horas, necesitamos cargadores embarcados potentes. El otro motivo es que los cargadores embarcados son una solución de emergencia en los viajes cuando falla la carga en corriente continua. La carga en corriente continua falla muchas veces por problemas de comunicación entre el cargador y el coche, pero la comunicación a la hora de cargar con corriente alterna es mucho más sencilla, de manera que utilizando un cargador embarcado podemos cargar nuestro coche a una velocidad razonable para salir del paso, para solventar una emergencia. Por ejemplo, podemos cargar aproximadamente, si tuviéramos un cargador embarcado de 22 kilovatios, que ofrecen opcionalmente algunas marcas, podríamos cargar a una velocidad de unos 100 kilómetros por hora. Si lo tuviéramos de 11, pues a unos 11 kilómetros por hora. Parece poco, pero si la alternativa es llamar a una grúa, que manden una grúa y en tiempos de COVID también un taxi, que nos lleven al siguiente cargador rápido en el que no sabemos si va a funcionar o no va a funcionar la cosa, es posible que pasemos por el aro y digamos, prefiero esperar 2 horas recargando el coche y terminar este maldito viaje en lugar de llamar a la asistencia en carretera. Por eso vamos a experimentar una tendencia al alza de las potencias de carga de los cargadores embarcados hasta que 11 kilovatios trifásicos se conviertan en el nuevo estándar con mucha frecuencia, ofreciendo 22 kilovatios de manera opcional. Coches japoneses como, por ejemplo, el Honda E, el Mazda MX-30, también coreanos como, por ejemplo, Kia y Hyundai, el Kona EV, no ofrecen esta posibilidad de cargar a 11 kilovatios y creo que es algo que va a tener que cambiar. Coches con baterías muy grandes de 80 kWh de capacidad, como por ejemplo el Mercedes EQC, no ofrecen esta posibilidad de cargar a 11 kilovatios y cargar en destino o cargar utilizando carga de oportunidad es realmente
excruciating, que dicen los ingleses, es realmente fastidioso porque ves que los kilómetros prácticamente no suben. A un coche con un consumo tan elevado como un EQC, cargar a 7,2 kilovatios es como hacerle un arañazo, no nota prácticamente nada. Después de la carga en corriente alterna, tenemos la carga en corriente continua. ¿Qué va a pasar con los cargadores de corriente continua? Actualmente los cargadores en corriente continua que conocemos son cargadores que llegan a 50 kilovatios de potencia. Eso va a cambiar radicalmente. 50 kilovatios de potencia no son suficiente potencia para cargar un coche eléctrico de manera confortable. De manera que van a tener que cambiar los cargadores y la tecnología de los coches eléctricos. Estéticamente vamos a apreciar un primer cambio en el hecho de que vamos a ver cargadores que tienen algo parecido a un front-end, a un frontal, que es donde nosotros vamos a interactuar, ya coge la manguera y tal, por Patín Pascual, y detrás va a haber cajas modulares en las que van a estar los bloques de transformación, de manera que estos cargadores se van a poder hacer de la potencia que uno quiera a base de añadir bloques que van a estar en un armario más atrás. Se van a poder hacer de 50, 100, 150, 200, ¿hasta dónde? Pues la idea es llegar, como he puesto aquí, a los 350 kilovatios de potencia y a los 1000 voltios de tensión, ¿vale? Es lo que necesitamos para cargar la batería de los coches eléctricos con batería grande de manera confortable. Os voy a poner un ejemplo práctico para que entendáis por qué algo nos lleva irremisiblemente a esta tendencia. Aquí tenemos un Porsche Taycan que se está cargando en el tipo de cargador que todos conocemos. Un cargador de 50 kilovatios. De Iberdrola en concreto, está todo metido dentro del armario y ahí tenéis las cifras a las que se está cargando: 411 voltios, 120 amperios, potencia de carga 49,3 kilovatios. Eso significa que la batería de este coche tardaría en cargarse completamente 90 minutos. 90 minutos no es un tiempo aceptable para una parada en un viaje. Consuetudinariamente, palabra que significa por uso de la costumbre, se está asumiendo que el tiempo de carga de los coches debería rondar aproximadamente media hora. Y, de hecho, el Taycan está preparado para cargarse completamente, bueno, en realidad hasta el 80%, en solo 23 minutos. ¿Qué hace falta para cargar una batería de casi 100 kilovatios hora de capacidad en media hora? Pues, obviamente, hace falta mucha potencia. Hace falta una potencia media de 200 kilovatios. Y si queremos tener una potencia media de recarga de 200 kilovatios, obviamente vamos a tener que tener una potencia pico de carga superior a los 200 kilovatios, porque ya sabéis cómo es la curva de recarga de los coches eléctricos, que tienen ahí un piquito y después la cosa se va allanando. ¿Y hasta dónde queremos llegar con ese pico de potencia? Pues queremos llegar hasta los 350 kilovatios. 350 kilovatios, como he dicho, significan que una batería de gran tamaño se carga en aproximadamente 23 minutos. El problema es que ya sabéis que la potencia es igual al voltaje por la intensidad. De esos 350 kilovatios significan que trabajando a 411 voltios tendríamos que tener un cable por el que pasasen nada menos que 850 amperios. 850 amperios ya os digo que es una cantidad de energía tremebunda, pero es que además es una cantidad, quiero decir, es una intensidad de electricidad no solo tremebunda, sino que además implica inconvenientes prácticos desde el punto de vista de dimensionamiento de los cables y los conectores. Este es el conector que utilizamos en Europa, que es un conector que está preparado para funcionar a 200 amperios sin refrigerar o a 500 amperios refrigerándolo. Y cuando digo refrigerándolo me refiero a poner un sistema de refrigeración como el que utilizan los coches, con glicol, para conseguir sacar todo el calor que se genera, tanto en los contactos como en el cable. Además, necesitamos unos cables considerablemente gruesos, que hacen que la manguera pese bastante. Es decir, estamos llegando a inconvenientes prácticos en cuanto a la intensidad máxima que se puede tener en estos conectores. De manera que la solución que se está adoptando es no incrementar la intensidad, sino incrementar la tensión a la que cargamos. Por ejemplo, este Taycan, para cargar a esos 350 kilovatios de potencia, necesitaría 700 voltios de tensión. Y por eso los nuevos cargadores están preparados para funcionar hasta 1000 voltios de tensión. Porque, por ejemplo, el Lucid Air va a esa tensión. Ahora que hemos visto cómo se cargan las baterías, tanto en corriente continua como en corriente alterna, vamos a ver qué novedades va a haber dentro del propio mundo de las baterías. ¿Qué tenemos? Las baterías de entrada
van a sufrir una transformación en cuanto a las formas de utilizar el espacio disponible en los coches. Esta es la batería del Taycan y si os fijáis de cerca y la comparáis con, por ejemplo, esta batería, que es la batería de un e-Golf, en el e-Golf los módulos de las baterías se colocaron donde cabían. Donde había hueco, pues se pusieron baterías, pero no fue algo específicamente planificado. Sin embargo, en el Taycan, y aquí lo podéis ver un poquito más grande, los módulos de baterías están colocados haciendo una cosa que llamamos patinete. Las ruedas traseras van aquí, las ruedas delanteras van aquí y están colocados ocupando todo el espacio libre de un coche convencional. Aquí, por ejemplo, van las banquetas de los asientos traseros. Y fijaros en qué detalle, este espacio de aquí no está ocupado por celdas porque es el espacio en el que van los pies de los pasajeros traseros. ¿Qué se consigue con esto? Un coche que es aproximadamente todo esto más bajo de lo que sería si no se hiciese. Estos 8 centímetros son fundamentales para mejorar la eficiencia aerodinámica y conseguir arañar kilómetros a la autonomía. Y prácticamente todo el resto de la charla, como vais a ver, va a ir de arañar kilómetros a la autonomía mejorando la eficiencia. Pero vamos a repasar el resto de los parámetros de la batería del Taycan para ver cómo van a evolucionar el resto de las cosas. Y os voy a explicar por qué estamos tan preocupados con esto de la eficiencia. La capacidad bruta de la batería del Taycan, como podéis ver ahí, es de 93,4 kWh. Hay un problema con esto. Al principio de los tiempos de los coches eléctricos parecía que la solución a la autonomía era poner baterías más grandes. El coste de las baterías bajaba imparablemente año tras año, de manera que podíamos soñar con la posibilidad de tener en el futuro baterías de tamaño pantagruélico, porque el coste no iba a ser insignificante, pero sí iba a ser perfectamente asumible. El problema es que la densidad energética y volumétrica de las baterías no está mejorando tan deprisa como está bajando el precio. Es decir, las baterías son más baratas, pero siguen ocupando y pesando prácticamente lo mismo que al principio. Es mentira. Prácticamente lo mismo no. Hemos prácticamente duplicado la densidad energética de las baterías, pero nos hemos estancado. De manera que ha llegado el punto de preguntarse cómo de grande tiene sentido montar una batería dentro de un coche eléctrico. Me explico. Imaginemos en el Porsche Taycan, Porsche no tiene ningún problema para montar una batería muy grande. Sin embargo, cuanto más grande y pesada es la batería, más consume el coche. Llega un momento en el que puedes acabar montando una batería inmensa que vas a utilizar durante el 0,1% del tiempo y eso significa que el 99,9% del tiempo vas a tener que cargar con lo que ocupa y pesa esa batería, que va a incrementar bastante tu consumo, el consumo del coche. Entonces, hemos encontrado algo así como un hard limit en los 100 kWh de capacidad. Es cierto que hay algunos coches, como el próximo Hammer eléctrico, que utilizan una batería de 200 kWh de capacidad, pero es que los americanos son un poco brutos, ¿vale? Coches como, por ejemplo, el Tesla Roadster, que prometían utilizar una batería de 200 kWh de capacidad, están viendo retrasado su lanzamiento porque sencillamente no tiene sentido montar en un coche una batería de 1.400 kilos de peso, como sería esa. Hay que esperar a que mejore un poco la tecnología. Después, cada vez vemos una diferencia más grande entre la capacidad bruta y la capacidad neta de las baterías. Ya sabéis que esta diferencia se utiliza tanto para hacer el balanceo de la batería, es decir, para cargar a la misma velocidad todas las celdas, como de buffer para garantizar la garantía, valga la redundancia, que ofrece el fabricante, que suele ser de 8 años o 160.000 kilómetros con una reducción inferior al 30% de la capacidad debido a la degradación. Bueno, pues como podéis ver en coches como el Taycan y en general en todos los coches del grupo Volkswagen, hay más de un 10% de buffer para garantizar que esa degradación no supera lo que hemos prometido en la garantía. Y después, estos dos parámetros que son realmente de lo más importante de toda esta charla, que hacen referencia a la organización de la batería, cómo están conectadas las celdas en serie y en paralelo. Hasta ahora todos los coches tenían las baterías conectadas unas cuantas celdas en serie y después unas cuantas celdas en paralelo y después estas en serie hasta llegar a una tensión que decide el fabricante y que solía rondar los 450 voltios. El Taycan es el primer coche que se ha comercializado con una batería que tiene los módulos conectados de manera que la tensión de la batería llega a nada menos que 723 voltios, 800 voltios. El Lucid Air tiene los módulos conectados de manera que trabaja a tensiones todavía más altas, de 1000 voltios. Y esto proporciona muchas ventajas. Y esto, insisto, va a ser un cambio radical. Va a ser un cambio tan radical que va a justificar considerar a estos coches como una segunda generación de vehículos eléctricos.
Al subir la tensión en la batería conseguimos un montón de cosas positivas. Al subir la tensión reducimos la intensidad y al reducir la intensidad reducimos la energía que se disipa debido a la resistencia, de forma que necesitamos menos regeneración y conseguimos un coche más eficiente. Y además conseguimos un coche menos pesado porque necesitamos utilizar menos cobre, que además es un recurso bastante caro. Bajar intensidades subiendo tensiones siempre es una buena idea. Y además, como os comentaba antes, permite trabajar a mayores velocidades de carga. Es decir, es una diferencia clara. Los coches como el Taycan marcan una segunda generación de todos los coches eléctricos. En cuanto a las químicas, como os explicaba al principio, nos hemos estancado. Estamos aquí en la generación NMC 881. Creíamos que todo esto iba a ser un camino de rosas porque pasamos de la 111 a la 622 y de ahí a las 811 y cada vez conseguimos una mejora de la cantidad de la energía que cabía en el mismo volumen de casi un 25%. Y todo parecía que iba a ser como la velocidad de los procesadores, que iba a seguir aumentando indefinidamente. Sin embargo, nos hemos estancado aquí. Ni siquiera Tesla, que es el fabricante que mejor controla la tecnología de las baterías, porque se las fabrica él mismo en colaboración con Panasonic, han conseguido dar este año el salto al resto de tecnologías que serían el ánodo mejorado, el electrolito sólido y a medio o largo plazo las baterías de ion sulfato. En contra, lo que sí está ocurriendo es que está apareciendo esto. Tesla está empezando a fabricar en China baterías de Model 3 con una tecnología que no es tan buena como la que estamos utilizando en los coches eléctricos, batería de litio, fosfato, hierro. Digo que no es tan buena en algunos aspectos clave, como por ejemplo la densidad energética, el tamaño que ocupa la batería. Sí que es mejor en términos como por ejemplo de seguridad, en términos como por ejemplo el número de ciclos de recarga. Por eso estas baterías de litio, hierro, fosfato se utilizan mucho en autobuses, en transporte público, donde el volumen y el peso nos resultan muy importantes. Bueno, pues hasta ahora todos los coches eléctricos habían utilizado sistemáticamente la batería con la mejor tecnología, la más avanzada que existía. Y esto es un cambio en el mercado. Vamos a empezar a ver coches eléctricos con baterías de primera y coches eléctricos con batería de segunda, cuando ahora, hasta este momento, todos los coches que se venden son de primera. Todos utilizan la tecnología más avanzada disponible. Finalmente, si os habéis parado a pensar, he hablado de cargadores de 400 voltios, de cargadores que pueden llegar hasta 1000 voltios y os estaréis preguntando cómo puede cargarse una batería de 800 voltios como la del Taycan en un cargador de 400 voltios como los que conocemos todos. Pues la respuesta es esta, utilizando lo que se denomina un High Voltage Booster. El High Voltage Booster sirve para pegarle un patadón a la tensión hacia arriba, reduciendo a la mitad de la intensidad, porque obviamente la potencia de recarga no puede alterarse. Y es un convertidor, es un transformador de corriente continua a corriente continua que ajusta la tensión del cargador a la tensión que requiere la batería. En el Taycan opcionalmente puede tener hasta 150 kilovatios de potencia y es una solución que van a tener que utilizar todos los coches eléctricos que utilicen baterías 800 voltios mientras existan cargadores de 400 voltios por el mundo, que vaticino que va a ser muchísimo tiempo porque en estos momentos son una abrumadora mayoría. Existen en España algunos cargadores, creo que hay 4 o 6 si contamos a Repsol, Ionity y Iberdrola en la península, en el noroeste de España, pero no es lo más habitual. De manera que otra novedad de los coches eléctricos es que durante al menos algún tiempo vamos a tener que contar con un aparatito más dentro del coche que va a ser el High Voltage Booster. Con esto ya hemos visto cómo se recarga el coche, hemos visto las tecnologías de la batería y vamos a empezar a hablar del inversor. El inversor, como todos sabéis, es el aparatito que coge corriente continua y lo convierte en corriente alterna para que funcione el motor. Este iconito, lo cierto es que está diseñado con mucha inteligencia y viceversa. Durante la regeneración coge corriente alterna y lo convierte en corriente continua para recargar las baterías. Y los inversores son un auténtico caballo de batalla en cuanto a conseguir mejorar la eficiencia de los coches eléctricos y arañar más kilómetros. Recordad, no podemos poner baterías mucho más grandes, necesitamos arañar de todas partes, de la aerodinámica, etcétera, etcétera. Y los inversores son, como digo, un caballo de batalla muy importante. Todos los inversores son eficientes. Sin embargo, es posible hacerlos todavía más eficientes utilizando tecnologías de semiconductores sofisticadas. Este es el inversor del Taycan, prácticamente todos tienen el mismo aspecto. Esta es la placa de control, debajo están los semiconductores y debajo de los semiconductores está todo esto que sirve para la refrigeración del inversor. Si por ahí se va el calor y necesitamos sacar el calor de ahí, significa que nuestro inversor no está siendo eficiente. ¿Qué podemos hacer para que el inversor mejore su eficiencia? Bueno, aquí podemos ver otra vista
Alternativa, estos son los pins de control del inversor. Debajo están los semiconductores y más abajo todavía está la refrigeración. ¿Qué podemos hacer para mejorar el funcionamiento y la eficiencia del inversor? Pues recurrir a esa tecnología que he puesto en rojo, a semiconductores de carburo de silicio. ¿Por qué? Porque tienen un montón de ventajas impresionantes. Estos semiconductores empezaron a utilizarse, como casi todas las innovaciones de automoción, en la Fórmula E. Este era el inversor que tenía la Fórmula E originalmente, que como podéis ver ahí pesaba 15 kilos, era un inversor bastante pequeñito. Y este es el inversor que se utiliza, pone aquí diciembre de 2017, pero no ha habido grandes mejoras, que pesa solamente 9 kilos. Han conseguido una reducción de tamaño de casi el 50%, utilizando semiconductores de carburo de silicio, porque los semiconductores de carburo de silicio funcionan bastante mejor. ¿Cuáles son sus propiedades? Pues mirad, esto que tenemos aquí es un conmutador IGBT como el que puede utilizar cualquier coche eléctrico con una tensión de corte de 800 voltios, o sea, de sobra para hacer un coche eléctrico con una batería de 400 voltios, 150 amperios de intensidad, mide 10 centímetros y lo que hay dentro es literalmente un planchón de silicio que se utiliza como semiconductor para cuando tú das o quitas corriente aquí y aquí, que pase corriente aquí y aquí, ¿vale? Y esta es la alternativa en carburo de silicio. Como podéis ver, ocupa prácticamente la mitad, es mucho más ligero y, sobre todo, la cantidad de carburo de silicio que hay aquí es más pequeña que la de silicio que hay aquí, de manera que es que además tiene menos resistencia eléctrica. Como tiene menos resistencia eléctrica, es más eficiente, genera menos calor, hace falta refrigerarlo menos, se puede conseguir más potencia en el mismo tamaño y con el mismo peso. Y además es capaz de soportar temperaturas más elevadas, de manera que la temperatura de la refrigeración no tiene que ser tan baja. Y al no ser tan baja, la eficiencia del sistema de refrigeración también mejora, porque cuanto más grande sea la diferencia de temperatura, el intercambio de temperatura con el foco frío, o sea, con el ambiente, pues más eficiente es nuestro sistema de refrigeración. Y además funciona en una frecuencia de conmutación bastante más elevada que por asuntos electrónicos que no vamos a abordar también contribuyen a mejorar la eficiencia. Todo esto se traduce en más autonomía. Actualmente el Tesla Model 3 es el único coche del mercado que tiene un inversor con tecnología de carburo de silicio, pero es algo que vamos a ver en el resto de los coches porque, como he explicado antes, hace falta arañar autonomía de todas partes y contar con estos pequeñines de carburo de silicio es la diferencia de entre estar gastando 20 kilovatios hora a los 100 y estar gastando 17,5 kilovatios hora a los 100, que prácticamente es la diferencia que encontramos en coches que no son especialmente pesados, como por ejemplo, ni voluminosos, como por ejemplo un Peugeot E208, y que sin embargo te vas a un Tesla Model 3 y es capaz de hacer esos mismos recorridos, lo que digo, gastando 17,5 en lugar de 20, gracias a que es especialmente bajito y gracias también a detalles como que son inversores de carburo de silicio. No todo el inversor, me refiero a los semiconductores que hay dentro, ¿vale? Bien, y con esto ya hemos visto la recarga del vehículo, la batería, el inversor y vamos a hablar de los motores, que es lo que mueve el coche. Pocas novedades en el mundo de los motores. Los motores eléctricos ya son per se increíblemente buenos y hay poco que mejorar en este aspecto, pero lo que sí ocurre es que se está produciendo un cambio de filosofía. Todos los coches eléctricos con tracción a un solo eje van a seguir utilizando motores de imanes permanentes síncronos porque siguen siendo los mejores motores en el sentido de que son los más compactos, de que son los más ligeros, los más fáciles de controlar y los que proporcionan mayor densidad de potencia, aunque sean sensiblemente más caros. Lo que ocurre es que hay algunos coches en el mercado, como por ejemplo el Mercedes EQC, que ofrecen tracción total, o por ejemplo el Jaguar I-Pace, que ofrecen tracción total y que cuentan con dos motores de imanes permanentes, uno por cada eje. Fabricantes se han dado cuenta de que eso es un error porque los coches de tracción total en realidad no necesitan propulsarse prácticamente nunca con los dos ejes, pueden utilizar solamente un eje. ¿Y qué ocurre con los motores de imanes permanentes? Que son muy bonitos, pero siempre tienen que estar controlados por su inversor. ¿Por qué? Porque cuando gira el rotor, que tiene imanes, genera corrientes en el estator siempre, de manera que no se puede sencillamente apagar. Hay que tener el inversor encendido y eso significa un consumo parásito de 600 vatios para estarte moviendo sin estarte propulsando. ¿Cuál es la ventaja que proporcionan los motores asíncronos? Los motores asíncronos proporcionan la ventaja de que se pueden desenchufar completamente. Una vez que desenchufas un motor asíncrono, te puedes olvidar de él y no volver a enchufarlo hasta que no lo necesites. Por eso, fabricantes como Volkswagen en la plataforma MEB van a montar un motor de imanes permanentes en el eje trasero y en aquellas versiones que tengan tracción total, un motor asíncrono
en el eje delantero. Eso es también lo que hace Tesla en el Model 3. Y es una tendencia que se va a consolidar. No tiene ningún sentido montar dos motores permanentes de imanes permanentes. Otra alternativa es que, como vamos a ver ahora, su sistema de propulsión permita desembragar uno de los ejes. Porque ya hemos visto cómo funciona el motor. El motor manda par a un sistema de transmisión que hasta ahora era de una sola velocidad, por engranajes epicicloidales, normalmente en una topología que se llama coaxial, es decir, que el eje pasa a través del propio motor. Vale, genial. Eso va a seguir utilizándose en coches eléctricos de gama baja. Pero en aquellos coches eléctricos que tengan que ofrecer unas prestaciones impresionantes, a ver, ¿seguís ahí? Sí, seguís ahí, perfecto. Que tengan que ofrecer unas prestaciones impresionantes, van a verse en la tesitura de montar un motor eléctrico muy grande o una caja de cambios que permita mandar puntualmente a las ruedas traseras, porque en las ruedas delanteras hay bastantes problemas de adherencia, de motricidad, porque cuando aceleras en un coche, ¡puf!, se va todo el peso para atrás y las ruedas delanteras es muy fácil saturarlas de par. Como decía, mandar a las ruedas traseras todo el par que pueda soportar los neumáticos. Y para hacer eso va a hacer falta... Para hacer eso va a hacer falta contar o con motores muy grandes o con una caja de cambios, como por ejemplo la que utiliza el Porsche Taycan, que es todo esto de aquí, ¿vale? El motor eléctrico está en esta zona de aquí. Esto es una caja de cambios de 2 velocidades. Y bueno, aquí lleva un diferencial autoblocante, que es un aditamento deportivo que se agradece mucho, pero que no es estrictamente necesario. Aquí, por supuesto, el inversor. De hecho, es el mismo inversor que hemos visto antes, solo que he visto desde este costado. ¿Es o no es una buena idea utilizar una caja de cambio para conseguir las máximas prestaciones? Es una idea legítima. Nos habían convencido de que los motores eléctricos no necesitan cajas de cambios, pero aquí veis el par que llega a las ruedas en la marcha larga y en la marcha corta. Esto verde es y esto rojo es el tren delantero, que no puede asumir ni de coña tanto par como el tren trasero. Este es el par combinado. Si queremos tener una aceleración de 0 a 100 tan rápida como permita la física, es decir, que incluso sobre suelo seco alcancemos el límite de adherencia de los neumáticos al acelerar a fondo, o montamos un motor enorme, que vamos a utilizar solamente un 0,5% del tiempo, o montamos una caja de cambios como la que habéis visto, que pesa alrededor de unos 70 kilos y que permite hacer esta aceleración. Una alternativa a esta solución, a esta arquitectura, pues la podemos encontrar en la siguiente generación, en la siguiente evolución del Audi e-tron 4, que utiliza dos motores traseros asíncronos, ambos. ¿Ventaja de utilizar dos motores traseros? Pues primero, que tienes el par correspondiente a un enorme motor eléctrico trasero y segundo, que puedes vectorizar par. Es decir, puedes generar diferencias de distribución entre la rueda izquierda y la rueda derecha del par que les llega. Cuando mandas más par a una rueda que a otra, lo que haces es generar un momento de guiñada o de giro en torno al centro de gravedad del vehículo. Y eso quiere decir que puedes conducir el coche, puedes ajustar la trayectoria del coche ajustando la cantidad de par que llega a las ruedas. Estas son las dos tendencias que vamos a ver en tracción. O coches con caja de cambios o, por ejemplo, Tesla también va a utilizar en el Model S, generación Plate, que no sabemos muy bien cuándo va a llegar, porque ya sabéis cómo son las cosas con los plazos de Tesla, pero es posible que tengamos la suerte de verlo en 2021, dos motores en el eje trasero para poder hacer también vectorización de par y aumentar todavía las prestaciones. Hemos llegado al nivel en el que no tiene sentido montar motores eléctricos más potentes. Tenemos que empezar a montar sistemas de tracción mejores, ya sea con dos motores eléctricos de la potencia que usamos ahora o ya sea con una caja de cambios, un autoblocante, etc. Y se me olvidaba mencionar que un motivo por el que el Taycan lleva dos motores eléctricos de imanes permanentes, uno delante y otro detrás, es que esta caja de cambios permite desacoplar el tren trasero, de manera que cuando seleccionas el modo Range te propulsas única y exclusivamente con el tren delantero. Es una alternativa a montar un motor de imanes permanentes y un motor asíncrono delante. Montar un motor de imanes permanentes en ambos, pero en uno de ellos poner un mecanismo de desengrane, porque una vez que lo he desengranado, ahora ya sí que puedo cortar la electricidad y dejar al motorcillo hibernando. Y finalmente, ahora que hemos visto cómo se manda el par a las ruedas, vamos a ver qué hacemos con las ruedas. Las ruedas no pueden mejorar mucho, pero lo que sí podemos mejorar mucho son los mecanismos de frenado y regeneración. No montando unos frenos carbocerámicos con discos de 420 milímetros de diámetro y 10 pistones en las pinzas como utiliza el Taycan Turbo S, porque es un poco desmedido. Pero una cosa que sí tenemos que hacer es, si hacemos superdeportivos que pesan 2.300 kilos,
proporcionarles frenos lo suficientemente buenos como para parar esos 2.300 kilos. Y eso es algo que no se está haciendo en prácticamente ningún coche eléctrico a la venta actualmente. Es algo que de momento solo está haciendo Porsche y que tendremos que ver en los siguientes coches eléctricos de altas prestaciones que se comercialicen. Los Tesla no tienen unos frenos actualmente que estén a la altura de las prestaciones que pueden ofrecer, y para disfrutar de las potencias que ofrecen esos coches hacen falta unos frenos decentes. En cualquier caso, el asunto, y aquí me he equivocado y he puesto tracción en lugar de regeneración, disculpadme, el asunto es mejorar la regeneración. ¿Cómo? Los primeros coches eléctricos ofrecían sistemas de regeneración bastante toscos. Por ejemplo, el Renault Fluence, el BMW i3, el primer Tesla Roadster. Cuando soltabas el acelerador conseguías el 100% de la regeneración del vehículo y el coche se paraba como si fuera un auto de choque. Eso es una solución, pero no es una solución muy amable de cara al conductor, que tiene que pasar todo el día, menos cuando quiere regenerar a tope, modulando la posición del acelerador. Y eso es un auténtico coñazo. Eso no está bien. ¿Qué nos gustaría? Y se está haciendo. Ofrecen alternativas para regular la regeneración. ¿Cómo? Pues actualmente en casi todos los coches, como por ejemplo los que mencionaba antes, el Honda E, el Mazda MX-30, el Mercedes EQC, los coreanos ofrecen 5 niveles de regeneración, de manera que tú puedes escoger entre que no pase nada cuando sueltas el acelerador, o que cuando sueltas el acelerador, dando ahí con las levas, el coche prácticamente se para y se pueda realizar esto que se llama One Pedal Philosophy, conducir simplemente utilizando el acelerador. El siguiente escalón es utilizar un sistema de regeneración adaptativo que utiliza el radar frontal para estudiar las condiciones del tráfico y ajustar la regeneración, de manera que cuando no hay ningún coche delante, la regeneración es nula, y cuando el coche de delante se está acercando, la regeneración se ajusta para no acercarnos demasiado al coche de delante, y eso me descarga a mí de trabajo. El siguiente escalón, ¿cuál es? Pues, por ejemplo, los Volkswagen ID3 no solamente tienen en cuenta los coches que hay delante, sino que también tienen en cuenta el trazado de la carretera. De manera que cuando yo levanto el pie a la entrada de una curva, el coche calcula a qué velocidad sería razonable entrar en esa curva y reduce regenerando la velocidad del vehículo justo hasta la entrada de la curva. Cada vez que digo regenerando, tenéis que pensar que cuando yo piso el freno, una parte siempre se va a frenada hidráulica. Y cuando se va algo a frenada hidráulica, lo que estoy haciendo es perder eficiencia. Regenerar al 100% frenar al 100% con frenada regenerativa es lo mejor para conseguir llegar muy lejos. Y finalmente, lo que espero que ocurra, y aquí tenéis, por ejemplo, el e-booster de Bosch. El e-booster de Bosch es un sistema de frenado semi-by-wire. Aquí va el pedal y aquí lo que tenemos aquí dentro es un piñón con un motor eléctrico que tira o empuja el pedal en función de si hay que regenerar o si hace falta más frenada hidráulica. La consecuencia de utilizar esto es que esté ajustado bien o mal, es que se experimentan cambios en el tacto del pedal del freno. Cuando estás a punto de detenerte, notas un burbujeo, notas un cambio en la dureza del pedal, como si se pusiese esponjoso, y eso dificulta ajustar la frenada durante los últimos metros de detención. Otros coches que no utilizan el e-booster, pero que también utilizan sistemas semi-by-wire, tienen pedales con un tacto súper elástico que no es del todo confortable. La solución final es invertir un poquito más y montar un sistema de frenos completamente by-wire, como por ejemplo el MKC1 de Continental, que utiliza el Audi e-tron 4, y actualmente únicamente el Audi e-tron 4. Todavía es un poquito caro. Hay otros coches como por ejemplo BMW Serie 8, como por ejemplo los Alfa Romeo Stelvio y Giulia, que también utilizan este sistema de frenos completamente by-wire, que utilizan. Esta es la conexión con el pedal. Aquí dentro hay un muelle, un simulador de tacto con un sensor de desplazamiento, y traduce el desplazamiento que tú produces con el pedal de freno en una cifra de deceleración. Y después ya es la centralita la que, a través de un motor eléctrico y unas válvulas, envía frenada hidráulica a los frenos o le pide directamente al motor eléctrico que regenere para detener el coche. Con este tipo de frenos lo que se tiene es un tacto de frenada completamente estable e invariable en cualquier circunstancia y, sobre todo, total libertad para utilizar al máximo la regeneración sin preocuparse del tacto de freno, etcétera. Y más o menos estas son las novedades que vamos a ir viendo en los próximos 10 años y que irán permeando progresivamente a todas las categorías inferiores de coches. Hemos usado mucho como ejemplo el Porsche Taycan, un coche que empieza en 100.000 euros, que acaba en 196.000 euros. Obviamente son tecnologías que no se van a implantar inmediatamente en la próxima generación del Renault Zoe, pero que seguramente dentro de 10 años
hagan que nos riamos de los coches eléctricos que conocemos actualmente. Muchísimas gracias y disculpad por la tardanza. Bien, y creo que ahora podemos responder a algunas preguntas. Me temo que hay muchas. Vamos a ver. Veamos. Juan José Vega nos dice, ¿no sería bueno también colocar esas 2 velocidades en todos los coches? Depende de... Esas 2 velocidades implican un sobrepeso. Ese sobrepeso depende de si está justificado o no está justificado. En coches con prestaciones normales y, sobre todo, que sigan utilizando una velocidad máxima limitada bastante baja, 140, 150, 160, no tiene sentido porque el motor eléctrico que estamos utilizando actualmente tiene par suficiente. Si queremos llegar a velocidades muy elevadas y tener prestaciones impresionantes, el Taycan llega a 260 km por hora, sí vamos a necesitar una caja de cambios. Entonces, la aplicación no es ni buena ni mala, tiene que ser correcta. Simplemente decir, ¿cuánto me costaría hacer esto con un motor más grande? ¿Cuánto me costaría hacer esto con una caja de cambios? ¿Cuánto pesa el motor más grande? ¿Cuánto pesa la caja de cambios? Y tomar la decisión que mejor te venga. ¿Sabes si se puede aumentar la batería del i3 de 33 a 42? Pues estoy convencido de que oficialmente no se puede, eso desde luego. Pero estoy convencido de que dentro de unos 5 años sí será posible. Reparar una batería para sustituir las celdas no requiere mucha intervención. Ahora, estoy pensando que es que el i3 con batería de 42 no solamente tiene una diferencia en cuanto a celdas, tiene una diferencia también en cuanto a motor, en cuanto a inversor, en cuanto a electrónica. Poderse hacer se puede. Es un caso relativamente sencillo. No sé qué problemas habrá de homologación. Lo que no sé tampoco es si compensará económicamente cambiar toda la batería por una batería completamente nueva, porque cambiar todos los módulos nos estaríamos viendo unos 10.000 euros o así en ese caso. Piensa que cada kilovatio hora de batería está saliendo entre 125 y 150 euros, o sea que multiplica por 42, más la mano de obra, más hacer algo que igual no es legal, no sé. ¿Subir tanto el volante al funcionamiento del vehículo no trae ningún inconveniente? Me pregunta David Mosquera. Pues vamos a ver. Sí existe un inconveniente. El inconveniente es que el aislamiento tiene que ser mejor. Hasta 1.200 voltios el aislamiento no plantea problemas en los circuitos impresos que utilizamos actualmente. A partir de 1.200 voltios ya empieza a haber problemas de arco entre las pistas. De manera que subir la tensión está bien, pero es probable que no veamos subidas de tensión más allá de los 1.200 voltios, por lo menos en los próximos 10 años. También es cierto que los estándares de los IGBTs y de los MOSFET y de los MOSFET SiC tienen ahí otro hard limit en los 1.200 voltios. De manera que cualquier cosa que sea pasar de ahí nos pasaría muy caro el inversor. El salto cualitativo va a ser de los 400 a los 1.000 voltios. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí. Se ha cortado, ya lo creo. A este paso veremos el cambio de hora. Los Hyundai Kia ya tienen carga a 11 kilovatios en AC. ¿Tú estás seguro de eso? Porque creo que es de 6,6. De 6,6 reales, que son 7,2 gastados en el cargador. Si me he equivocado, pido humildemente disculpas. En cualquier caso, la filosofía del mensaje es esa. Necesitamos más potencia de carga en los cargadores embarcados para poder salir de embrollos y para poder notar algo cuando cargamos los coches. En Canarias ya hay un cargador de 100 kilovatios o quizás de 150 kilovatios. Yo creo que ya va bien. Pues lo cierto es que para los kilómetros que se pueden hacer en las distintas islas del archipiélago canario, es cierto que tener cargadores de 350 kilovatios de potencia probablemente no sea muy necesario, porque podrías cargar un Taycan en 23 minutos, pero a continuación podrías darte 4 vueltas a la isla. Entonces, pues sí, admito que en escenarios como, por ejemplo, una isla, tener cargadores de 350 kilovatios puede que no sea necesario. Y muchas gracias por la respuesta. Me dice Alan, no puedo pronunciar tu apellido bien, de forma que mejor no lo hago. Me pregunta Alan, sí, yo te recomiendo. El i3 es un coche excepcionalmente bueno que además cuando desaparezca se va a convertir automáticamente en un clásico del motor.
Otra diferencia de los coches eléctricos que conocíamos hasta ahora y los coches eléctricos que vamos a ver en el futuro es que la posibilidad de contar con plataformas específicas para coches eléctricos se está disipando. Todos los fabricantes están consiguiendo modificar sus kits modulares, como por ejemplo la plataforma CLAR de BMW, para hacer sus coches eléctricos. Entonces, coches eléctricos espectaculares con un subchasis de aluminio y una bastidor y carrocería de fibra de carbono como un i3 que pesen 1.340 kilos, creo que pesa un i3 con batería de 42 kilovatios hora, no vamos a volver a verlos durante mucho tiempo. Si tienes un i3, te recomiendo que lo cuides mucho y si te vas a comprar el de 43 kilovatios y eres capaz de comprártelo, porque lo cierto es que cuesta bastante, yo te recomendaría ir directamente a por un i3S, que tiene una diferencia no de prestaciones, pero sí de comportamiento muy grande. ¿Crees que a día de hoy el e-Golf es un vehículo interesante para las islas? Sí, creo que es un vehículo súper interesante para las islas porque tenéis la ventaja de que vosotros no necesitáis grandes baterías. Tenéis la ventaja de que, por ejemplo, va a haber un ID3 con una batería de 78 kilovatios hora de capacidad, pero es totalmente absurda para Canarias. El de 58 kilovatios hora que se vende ahora es perfectamente utilizable y un Golf eléctrico te va a dar más de 200 kilómetros de autonomía, un poquito más. Depende también de la degradación que hayan sufrido las baterías. Tienes que coger tus recorridos diarios y comprarte un coche que sea capaz de hacer el doble. Que sea capaz de hacer el doble para que dentro de 20 años sea capaz de cumplir con tus recorridos diarios. Pero no tiene sentido comprarse un coche que sea mucho más capaz de hacer que el doble. Después lo que le ocurre a la gente es que acaba cargando los coches una vez a la semana, 2 veces a la semana y acaba reflexionando acerca de que igual ha cometido el error que mencionaba yo con las baterías hipergrandes. Comprarse una batería enorme que está arrastrando todo el día para utilizarla solamente una vez o 2 veces al año y el resto del tiempo solamente han conseguido incrementar su consumo. ¿Cuál es el coche más eficiente? Pues el coche más eficiente parece que hay un acuerdo general sobre que es un Hyundai Ioniq, ¿vale? He visto pocas cosas gastar menos que el Ioniq, pero dicho esto, el coche más eficiente que se puede comprar actualmente es un Tesla Model 3. Los consumos de los Tesla Model 3 son increíblemente bajos. Hay una diferencia cualitativa entre lo que gasta un Tesla Model 3 y cualquier otro coche, no ya de potencia y peso similar, sino de potencia y peso parecidos, aunque sean inferiores. Tesla con ese inversor y con ese coche tan aerodinámico, con un CX creo que tiene el Model 3 de 0.23 o de 0.22, es un coche tremendamente bien hecho. Es lástima que desgraciadamente cueste 48.000 euros. De forma que la segunda opción, al margen del Tesla Model 3, yo diría que un Hyundai Ioniq. Un Hyundai Ioniq le he visto gastar 11, 13 kilovatios hora a los 100, que me parece una cifra realmente, es una cifra tan baja que te planteas si no estará rodando boca abajo o el ordenador de a bordo estará averiado. Y, no, parece que hay más preguntas. ¿No sería bueno, pregunta Juan José Vega, también colocar esas 2 velocidades? No, esta ya está respondida. Ah, vale, que van saliendo para arriba, perdón. Completamente seguro. Ah, muy bien, Juan José Vega, vale, pues disculpa. ¿Cuál es el coche más eficiente? ¿Por qué el resto no montan baterías de lipo como Porsche y los coreanos si son es que ya se están montando de lipo con celdas pouch en prácticamente todos los coches. Ten en cuenta que el lipo significa simplemente que el electrolito está polimerizado, es decir, que el electrolito no es un líquido, sino que es una cosa gelificada, de manera que no hace falta un contenedor estanco y de formas regulares para la batería que reparta uniformemente el electrolito, sino que se puede hacer una celda de tipo pouch, es decir, de bolsita, que es un poquito más compacta porque tienes la seguridad de que no se va a ir el electrolito para abajo. Esa es la diferencia básica de las litio-polímero, que utilizan un gelificante para su electrolito, que puede ser polióxido de etileno o cualquier otra cosa por el estilo. No sé exactamente cuál será el compuesto que utilizarán. Entonces, ¿recomiendas recargar el coche 3 veces a la semana en vez de una? Muchos coches empiezan a ofrecer un límite de recarga. Por ejemplo,
el ID3 o como por ejemplo el Taycan, tú puedes cargar al 80 o cargar al 60 y no recomiendo recargarlo 3 veces en lugar de una. Sí recomiendo recargarlo varias veces hasta el 80 en lugar de una vez hasta el 100. Eso es lo mejor que se puede hacer para reducir la degeneración de la batería. No, Orlando me pregunta, ¿crees que a final de año los fabricantes harán mejores campañas de descuento en los precios de los vehículos eléctricos? Pues depende del fabricante. Hay fabricantes que lo van a necesitar y hay fabricantes que no lo van a necesitar tanto. Es posible que al final de año va a haber campañas, eso está claro. De todas formas, también ocurre una cosa. Los fabricantes actualmente y desgraciadamente no venden tantos coches eléctricos como quieren, sino como pueden. Es decir, hay un pequeño problema de stock de coches eléctricos. A final de año, con lo de los 95 gramos por narices, tiene que haber ofertas interesantes en aquellos fabricantes que no hayan cubierto su cuota y estén expuestos a pagar multas. Que no va a ser PSA, que desde luego no va a ser Toyota, pero sobre todo fabricantes que tengan modelos grandes y pesados en su gama, como por ejemplo los alemanes. Bueno, y parece que hasta aquí hemos llegado. Os quiero agradecer a todos muchísimo que hayáis estado conmigo durante este ratito y pediros sinceras disculpas por el problema técnico que hemos tenido antes. Y muchísimas gracias por asistir a las ponencias del Mobilec. Me parece genial que además con la orografía que tienen las Islas Canarias se haga un salón de vehículos eléctricos porque es de todos los puntos de España el lugar donde más razones existen para comprarse un coche eléctrico. Muchas gracias y cuidaros mucho. You and me. 2 hits. Me hitting you, you hitting the floor. Anytime you're ready, pal.